Hola a todos, ¿qué tal? Luis por acá. En este video vamos a estar revisando qué son los objetos, de hecho, en Python. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de un objeto, estamos básicamente enfocándonos en un tipo de programación en particular, que es conocida como el- la programación orientada a objetos. ¿Ok? Lo que indica en este caso un objeto es básicamente algo, ¿ok? Que va a tener tanto propiedades como funciones o métodos. Si comenzamos a considerar estos puntos, entonces eventualmente podríamos decir que un objeto vendría a ser básicamente como una plantilla, ¿ok? ¿Y para qué vamos a utilizar esa plantilla? Para eventualmente generar una colección, en este caso, de diferentes tipos de variables. Ahora, en clases, por ejemplo, lo que vimos fue la generación de un objeto que se llamaba, por ejemplo, router. Y para generar, en este caso, este objeto llamado router, lo que podemos hacer es simplemente inicializarlo poniendo en este caso el keyword a class y seguido en este caso del nombre del objeto que nosotros vamos a crear. Bien, de primera instancia, cada uno de estos objetos siempre va a tener una función inicial que es conocida como la función de inicialización. De hecho, si nosotros generamos la función como tal, ponemos def dentro del objeto y vamos a ver esta que aparece por acá que se llama init. ¿Ok? Ahora, esta función como tal, init, es básicamente un constructor que nosotros vamos a tener para poder inicializar diferentes objetos. Por ejemplo, vamos a tener el objeto router, bien, como una plantilla. Y después eventualmente nosotros podemos generar router uno, router 2, router 3 y todos exactamente con los mismos parámetros. Entonces, esta función en particular lo que va a hacer es comenzar a inicializar cada uno de esos objetos que nosotros vayamos a tener. Bien, entonces tenemos la primera variable que es la variable self, que es básicamente que se autocontiene y podemos eventualmente poner otros atributos, como por ejemplo tenemos la marca del router, ¿sí? Podemos tener tal vez el modelo, podemos tener alguna IP y alguna otra cosa que queramos en este caso del router. Vamos a trabajar de hecho solo con estos y lo que vamos a hacer seguido de eso es inicializar. Y para poder inicializar vamos a utilizar la variable self como tal, punto y los atributos adicionales, como por ejemplo self.marca es igual a marca. Vamos a decir también que self.modelo va a ser igual a modelo. Y vamos a poner acá que self.ip va a ser igual a IP. ¿Ok? Tan simple como eso. Con eso lo único que hemos hecho es inicializar o tener una función que vaya a comenzar a construir cada una de los eh, de los objetos de tipo router. ¿Ok? Vamos a generar de hecho una función adicional que por ejemplo se llame a imprimir. Y lo que vamos a hacer con esta función es llamar al objeto que nosotros habíamos previamente generado. Y vamos a poner acá que vamos a imprimir, por ejemplo, qué cosa, el, la marca, ¿sí? Y la marca va a contener el self.marca. Vamos a tener también el modelo. Y el modelo va a llamar al self.modelo. Y vamos a tener el último punto que es la IP. Vamos a poner acá que es la IP de management. Y esa va a llamar al self.ip. Bien, hasta ahí lo único que hemos hecho es generar una clase o un objeto que se llama en este caso router. Bien, ahora si nosotros queremos generar algo con eso, vamos a hacerlo de forma estática. Vamos a indicar, por ejemplo, que el router 1 va a ser igual a un
router, o sea, básicamente estamos llamando esta plantilla, estamos llamando esta clase, o sea, a este objeto, y le vamos a dar los atributos que él tiene. ¿Ok? Y los atributos serían tres, que vendría a ser la marca. Por ejemplo, ponemos acá Cisco, tenemos el modelo, voy a decir que es un ACR, y tenemos por acá una IP. Vamos a poner otro router también, que va a ser del tipo router, u otra variable que va a ser del tipo router. Y por acá vamos a poner a Juniper con un MX, y la IP va a ser la 2.2.2. Bien, ahora, estos simplemente son variables del tipo router que va a tener o que va a cargar en este caso esta información. Eventualmente nosotros lo que vamos a poder hacer es de que como ya posicionamos cada una de estas variables como del tipo router, entonces cada una de estas variables se puede construir y también va a poder generar o utilizar en este caso la función de imprimir. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, router 1, que ya es un objeto del tipo router, simplemente le ponemos un punto y ahí nos va a indicar cuáles son las funciones que este objeto posee. Por ejemplo, una de las funciones vendría a ser imprimir. Bien, si ponemos eso tal cual y router 2 punto, también vamos a imprimir, llamamos esa función, y cuando nosotros ejecutemos, básicamente vamos a traer lo que aparece acá, que era el cómo en este caso estamos imprimiendo cada uno de los atributos que habíamos ingresado inicialmente. Eran estos, y después simplemente al objeto llamado router llamamos a la función imprimir y ya podemos imprimir las cosas que están por acá. Bien, esto de hecho vendría a ser la definición de cómo podemos llegar a utilizar un objeto y cómo después una variable puede pasar o puede llegar a utilizar estas plantillas de un objeto o de una clase en particular. Bien. Ahora, si queremos hacer tal vez esto de forma más dinámica, lo que podemos hacer es que nosotros mismos comencemos a generar el ingreso de cada uno de los atributos. Bien. Entonces vamos a hacer algo, vamos a generar algún tipo de aplicación que vaya a utilizar este objeto router. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, que tengamos un menú. A ver, vamos a poner acá una app que tenga un menú y que te dé opciones. Una opción para ingresar un router, otra opción que sea para mostrar los routers y otra que sea para salir de la app. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué podríamos hacer? Ya habíamos visto anteriormente que podemos generar diferentes menús con un loop, por ejemplo, utilizando simplemente un while. ¿Ok? Entonces vamos a poner que mientras que sea verdadero, entonces vamos a imprimir un menú. Bien, vamos a poner acá que esto sea el menú. Voy a poner acá un par de asteriscos y voy a indicar que después de eso simplemente hago un salto de línea, y después lo que vamos a hacer es poner cada una de las opciones. Por ejemplo, vamos a poner que la opción 1 va a ser ingresar un router, salto de línea. De hecho, creo que ni siquiera un salto de línea voy a poner acá. Voy a simplemente a listar las opciones. La 2 va a ser mostrar los routers. Y la opción 3 va a ser, por ejemplo, salir de la app. Bien, entonces, ya que tenemos ese punto, lo que vamos a hacer es vamos a esperar una entrada del usuario, y nosotros esperamos la entrada, la entrada en este caso de información de un usuario, ocupando, por ejemplo, un input. Entonces, vamos a decir que la opción va a ser igual a un input. Bien, y acá le vamos a indicar seleccione una opción.
Entonces, si la opción es igual a 1, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a generar el ingreso, en este caso, del router. Vamos a poner entonces por acá tal vez la marca, una variable marca que va a ser igual a un input. Y acá vamos a poner dentro de ese input ingrese la marca. Y ya con eso vamos a poder ingresar la marca. Vamos a poner también, ¿qué más tenía por acá? Tenía marca, modelo e IP. Vamos a poner modelo, lo mismo, input. Y acá ingrese el modelo. Y vamos a poner la variable IP y le vamos a decir input también ingrese la IP. Listo. Entonces, una vez que nosotros estamos una vez que nosotros estamos obteniendo esta información, lo que vamos a hacer es que vamos a generar una variable nueva, como por ejemplo la variable router. Y la variable router va a ser en este caso del tipo router, o sea, vamos a llamar al objeto y le vamos a indicar que se le está pasando diferentes variables, que vendría a ser la marca, también vendría a ser el modelo y por último vendría a ser en este caso la IP. ¿Ok? Entonces con eso lo que estamos haciendo es básicamente lo que teníamos hasta hace un momento, que era el ingreso. De hecho nosotros teníamos algo como router 1 era igual a un router y poníamos los atributos. Entonces ahora lo estamos haciendo de forma dinámica. O sea, básicamente estamos esperando un ingreso por parte del usuario. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tenemos en este caso con esto inicializadas inicializado en este caso el objeto router. Vamos a generar la otra opción que era el if, y si la opción es igual a 2, lo que vamos a hacer es eventualmente listar todos los routers que nosotros hemos ingresado, ¿verdad? Pero hay un tema acá. Lo que pasa es que cuando nosotros ingresamos este router, lo único que nosotros estamos haciendo es inicializando esta variable del tipo router, pero no lo estamos almacenando en ningún lado. Bien, entonces para inicializarlo o para almacenarlo, mejor dicho, en algún lado, lo que tenemos que hacer es ponerlo en algún tipo de arreglo, como por ejemplo una lista. Bien, para eso entonces vamos a ir por acá antes del while y vamos a inicializar una lista que se va a llamar routers, por ejemplo, y esa lista va a estar vacía. Entonces, cuando nosotros generemos este nuevo objeto del tipo router, lo que vamos a hacer simplemente es hacer un append a la lista que está básicamente vacía y vamos a ingresar el parámetro router. ¿Sí? Eso quiere decir, tenemos la lista por acá vacía. Cuando generamos la nueva variable o el nuevo objeto, entonces este nuevo objeto va a tener todos estos atributos. Entonces, después de eso, simplemente llamamos a la lista y agregamos este objeto con todos estos atributos que ya tiene. Y por acá le podemos poner algo tal vez como un print que diga router ingresado. Pum, ahí. Bien. Ahora, tenemos también la opción 2 y la opción 2 era mostrar en este caso los routers. ¿Sí? Para eso lo que podemos hacer es, por ejemplo, mostrarlos. Sí, para mostrarlos lo único que tenemos que hacer es ir a través de la lista, ¿verdad? Entonces para eso es súper sencillo, simplemente lo podemos hacer con un for, por ejemplo, para router en la lista que se llama routers. Lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Vamos a router, a llamar al objeto del tipo router.
y vamos a ocupar en este caso la función que teníamos inicialmente, que de hecho era en router, vamos a poner router punto, y lo que quisiera de acá es ocupar esta función que se llama imprimir. Entonces vamos a llamarla ahí. Bien. Y si tenemos en este caso la opción 3, que vendría a ser la opción si es igual a 3, entonces lo que vamos a hacer es simplemente decir, saliendo de la app. Bien. Si salimos de la app, simplemente botamos el loop que teníamos inicialmente. Ahora, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Vamos a poner un start, entonces acá tenemos el salto de línea y vamos a ingresar un router. Ok, ¿qué es lo que ocurre acá? De hecho, pongo un 1 y me sigue mostrando el menú. Eso quiere decir que lo más probable es que tengamos algo por acá de forma errónea. Vamos a checar entonces una vez más. Lo que hacíamos era ingresar básicamente al menú, mostrábamos el menú, nos tomaba en este caso qué opción queríamos ingresar y acá si ingresábamos en este caso la opción número 1, perfecto, ya que está justamente el problema. Ok, ¿cuál es el problema? Es que nosotros ponemos un 1 y básicamente no hace match. ¿Y por qué no hace match? Porque acá puse un valor entero, pero cuando nosotros ingresamos la opción va como un string. Entonces podemos hacer dos cosas para solucionar esto. O la opción simplemente la validamos o la ingresamos como un entero, o si la queremos tratar como un carácter, entonces tendríamos que hacer algo como esto. ¿Sí? Vamos a hacer lo menos posible. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que ingresemos la opción lo vamos a transformar en un integer ahí y lo vamos a volver a correr. Entonces tenemos por acá tenemos entonces qué opción necesitas, la opción 1. Perfecto, ingrese la marca, voy a poner acá que es una marca Cisco, el modelo es un ACR y la IP es la 111. ¿Qué quiero hacer? Voy a ingresar otro router, por ejemplo marca Juniper, el modelo es un QFX y la IP es la 1112. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero mostrar en este caso los routers y por acá de hecho nos está mostrando justamente estos. A ver, voy a poner otra vez la opción 2 y me muestra justamente los routers como tal. Ahora, esto no es tan legible, ¿ok? Eventualmente podemos generar ciertas tablas, tal vez con unas librerías adicionales, para que se vea mejor. Pero de momento lo que estamos haciendo está básicamente funcionando sin ningún problema, ¿ok? Ahora vamos a probar la última opción, que era la opción 3, y ya con eso salimos de la aplicación sin más. Bien. Ahora, si de hecho acá lo único que estábamos haciendo es utilizar en este caso la clase o el objeto router para poder hacer una pequeña app que pueda ingresar a routers y eventualmente mostrarlos. Bien. Ahora, esto tal vez lo podemos hacer incluso mucho más, entre comillas, bonito a nivel del usuario. Y vamos a hacerlo a través de la importación de una librería que se llama Pretty Table. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a importar, o desde Pretty Table, lo que vamos a importar es a Pretty Table. ¿Ok? Pretty Table simplemente es una librería que nos va a generar o nos va a dibujar una tabla como tal. Bien, entonces, después de eso, lo que vamos a hacer es que de la, dentro de la opción 2, lo que vamos a hacer es, vamos a generar una tabla. Ok, para eso entonces lo que vamos a hacer es poner lo siguiente.
vamos a generar una tabla de la siguiente forma. Vamos a poner que una tabla va a ser igual a pretty table, ¿ok? Y después a esa tabla ya va a obtener en este caso los atributos del pretty table. Por ende, lo que vamos a poder hacer es agregar tal vez campos. Para eso utilizamos el field names, ¿ok? Y a la tabla le vamos a agregar los campos que sean marca, coma, modelo, coma y también IP. O voy a poner así, dirección, ¿ok? ¿Por qué estoy poniendo dirección y no IP? Simplemente para que puedan ver de que no tiene que ser match exactamente lo que yo ponga en la parte superior de una tabla versus los atributos que nosotros estamos ingresando. Bien, entonces después de eso vamos a hacer que para router, en la lista routers, en vez de llamar en este caso a la función imprimir, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner tabla, punto, y acá vamos a agregar una columna, que sería con el add row. Y dentro de la función add row vamos a llamar a router, punto, imprimir. Seguido de eso, simplemente y fuera del for, vamos a poner un print de qué cosa, que me imprime en este caso la tabla, ¿ok? Vamos a checar si esto corre o no corre. De momento sí. Vamos a ingresar una vez más un router, marca Cisco, modelo ACR 1111, otro router, Juniper QFX, y la IP va a ser la 2222. Ahora voy a mostrar y perfecto. Acá de hecho, ¿qué es lo que ocurrió? Tenemos un problema con esta parte de acá, que es la agregación aparentemente de cada uno de los routers. De hecho, déjeme checar por qué puede estar pasando esto. Veamos por acá. ¿Qué más me dice? Dice type, object of type, non-type has. No tiene ningún. Ok. Ya, le puse de hecho un momento, una pausa para ver, quería hacer un doble check con esta función, pero de hecho no tiene mucho que ver. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de retornar, en este caso, la información. Y esa información viene desde esta función de acá. Entonces, claramente, como estamos utilizando esta nueva librería que se llama Pretty Table, no vamos a necesitar que nos devuelva este string como tal, sino simplemente lo que vamos a necesitar es que nos devuelva el valor, ¿ok? Entonces, para eso, en vez de que retornemos cada uno de los prints, vamos a hacer un retornar, pero vamos a hacer un retornar de los valores como tal, que vendría a ser el self.marca, el self.modelo y el self.ip. ¿Ok? Entonces con eso ya no debería existir algún otro error. Voy a guardar por acá y vamos a volver a correr esto. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar un router una vez más, Cisco ACR y la IP 111. Vamos a ingresar otro router, Juniper QFX 2222. Y ahora vamos a mostrar los routers que hay. Perfecto. Ahora sí que funciona. Entonces lo que hizo el Pretty Table es básicamente obtener, o sea, hacer esta tabla. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue definir los nombres de los campos, que era marca, modelo y dirección. Bien. Entonces después de eso lo que estamos haciendo es básicamente que por cada una de las líneas lo que vamos a hacer es obtener la información del objeto router como tal y lo vamos a almacenar en esa tabla.
¿Ok? Una vez que la tabla esté lista, simplemente la vamos a mandar a imprimir y eso es lo que nos aparece. Bien, si le damos la opción 3, entonces simplemente salimos de la aplicación. Ahora, una de las cualidades, de hecho, que tienen también los objetos, y la vamos a hacer por acá, es que eventualmente nosotros vamos a poder tener atributos compartidos, o en este caso, imagínense lo siguiente. Nosotros tenemos simplemente acá una clase o un objeto router, pero también pueden existir eventualmente objetos que sean switch, objetos que sean firewalls, etcétera. Bien, y todos ellos van a tener ciertas cosas en común, ¿ok? Como por ejemplo la marca, el modelo y la IP de administración. Tal vez el router pueda tener algo en particular que el switch no lo tenga, como por ejemplo, qué sé yo, protocolos de enrutamiento. Y el switch pueda tener temas de autenticación extendida o cualquier otra cosa. El tema es que nosotros eventualmente podemos crear un objeto del tipo parent y después sobre ese objeto parent generar objetos del tipo child que básicamente obtienen o heredan en este caso las propiedades del objeto parent, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a generar por ejemplo un objeto parent que se llame a dispositivo. Bien, y dentro de este objeto dispositivo vamos a tener claramente nuestra función de constructor que vendría a ser el init, ¿sí? Y no vamos a usar este non, pero sí vamos a tener la marca y vamos a tener el modelo y vamos a tener la IP. De hecho, para evitar, para evitar seguir haciendo esto a mano, simplemente voy a copiar esto de acá y lo vamos a poner por este lado. Ahí. Listo. ¿Ok? Vamos a tener exactamente la misma función que teníamos inicialmente, que era la función a imprimir dentro del objeto dispositivo. Y lo que va a obtener esto, o desde donde se va a retroalimentar, va a ser desde los previamente iniciados. ¿Ok? Y acá vamos a poner print, tal vez el tema de qué cosa, de la marca, va a ser igual a, o se va a alimentar del self.marca. Vamos a también poner el print de el modelo. Ahí, ahí, coma self.modelo. Y vamos a poner acá también un print adicional que era de la IP. Vamos a poner la IP es self.ip. ¿Ok? Perfecto. Entonces lo que tenemos ahí es básicamente nuestro objeto parent. Bien. Y vamos a utilizar otros objetos del tipo child. Vamos acá a crear un nuevo objeto child, que lo que va a hacer en este caso es heredar las funciones y las características del objeto padre. Bien, entonces por ejemplo vamos a poner acá un nuevo objeto del tipo router, y lo que va a hacer este objeto del tipo router es por ejemplo obtener o heredar las características del objeto dispositivo. ¿Sí? De igual forma tenemos que tener un constructor, entonces definimos nuestro init. Y lo que vamos a hacer con este init es básicamente mantener el self. Vamos a llamar a la marca, al modelo y vamos a llamar a la IP. Y vamos a tener, por ejemplo, un nuevo super init para estos puntos que son exactamente los mismos, de hecho. Bien. Seguido de eso, por ejemplo, podemos posicionar nuestra propia característica. Por ejemplo, vamos a poner una característica que va a ser self.routing y esto va a ser igual a routing. Me aparece con error porque no está definido por este lado, entonces para eso simplemente le pongo acá routing. Bien, ahí sí.
Entonces, acá por ejemplo ya tenemos un, un- un objeto que está heredando las características de dispositivo. ¿Ok? Y lo que se le está agregando es claramente una característica adicional que vendría a ser routing. Vamos a generar una función también que se llame imprimir. Y lo que vamos a estar imprimiendo va a ser el self. Acá, oye, ¿cómo es que esto llegó tan rápido? Simplemente puse un tabular y lo autocompleto. ¿Ok? Entonces lo que vamos a... De hecho no vamos a retornarlo. No vamos a retornar el super. Simplemente sería super a punto imprimir, haciendo referencia a la clase padre. Y después simplemente le ponemos, por ejemplo, que te imprima también el routing que tiene. Para eso ponemos acá routing, self.aRouting. Bien. Y solamente por diversión vamos a generar una nueva, un nuevo objeto también del tipo child, pero en este caso va a ser firewall. Y en vez de que tenga en este caso routing, vamos a poner acá tal vez rules, indicando de cuántas reglas puede llegar a soportar. Rules va a ser igual a rules y por acá vamos a poner rules va a ser igual a rules. Bien, entonces está haciendo exactamente lo mismo. La clase child tipo router está heredando características de la principal, ¿ok? Y lo mismo está haciendo el objeto firewall. Está heredando características de la principal y también está heredando funcionalidades, en este caso, de la principal. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es generar un par de atributos. Por ejemplo, router 1 va a ser igual a un objeto del tipo router y vamos a tener ciertas características, ¿correcto? Donde teníamos la marca, que puede ser Cisco, tenemos el modelo, que puede ser por ejemplo un ACR 1000, y tenemos también la IP, vamos a ponerla 1111, y en este caso el router en particular tenía un punto adicional que era routing, y acá le vamos a correr que está corriendo BGP, por ejemplo. Bien, vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con una segunda variable del tipo router. Vamos a poner acá Juniper. Vamos a poner MX204. Tiene la IP 11.1.2.2, pero este corre un OSPF. Y también vamos a generar un objeto o una variable que sea firewall y va a ser del tipo firewall. Acá vamos a poner que este sea tal vez un Fortinet, un modelo FG400, entre comillas. Tiene un IP, por supuesto, 200.0.0.1 y acá tiene una cantidad de reglas que él puede ingresar. Por ejemplo, vamos a decir que son 400.000 reglas que eventualmente va a poder ingresar. Bien, entonces, eventualmente, si queremos comenzar a imprimir esto o a utilizar las funciones, simplemente llamamos en este caso a la variable y llamamos a la función. ¿Sí? Lo mismo, tenemos router 1 y voy a imprimir solamente router 1 y firewall 1. De hecho, está como firewall simplemente, punto imprimir. Bien, si guardamos esto y lo corremos, traen justamente lo que aparece por acá. ¿Ok? Nos muestra lo que nosotros hemos ingresado. Si te fijas acá, por ejemplo, el objeto router tiene este punto o este atributo que es diferente del objeto firewall, ¿sí? Donde el router tiene routing y el firewall tiene reglas, pero ambos comparten la misma información como marca, modelo e IP. No la misma información, sino básicamente los mismos atributos. Bien, este punto en particular, una vez más, se conoce como heredar o herencia o inherit.
lo van a poder encontrar eventualmente. ¿Sí? Bien, señores, esto ha sido todo por este video y ya estaríamos viendo el siguiente, que va a ser referenciado me parece, con archivos, ¿bien? Para que eventualmente ustedes puedan archivos de textos abrirlos, modificarlos o crear en este caso un archivo desde cero. Muchas gracias, señores, por su tiempo. Hasta luego.